Buen día. Estamos leyendo el libro Bhakti Yoga de Srimad Bhaktivedanta Narayana Maharaj. Dice así: extraordinaria y valiosa. ¿Por qué eligió Srila Krishnadas Kaviraj Goswami este verso como uno de los versos para el Mangala Charan de Sri Chaitanya Mahaprabhu? Siendo como era tan sabio, podía haber escrito cientos de ellos en un momento. De hecho, escribió multitud de versos excelentes para el Chaitanya Charitamrita y para sus muchas otras obras, como el Govinda Lilamrita, que contiene más de 1000. ¿Por qué usó entonces este verso de Srila Rupa Goswami, que dice así? Vamos a ver si lo buscamos. Que el Señor, a quien se conoce como el hijo de Srimati Sakshi Devi, se sitúa trascendentalmente en lo más íntimo de sus corazones, resplandeciente con el brillo del oro fundido, ha descendido en la era de Kali por su misericordia inmotivada para otorgar lo que ninguna encarnación ha ofrecido jamás: la más elevada dulzura del servicio devocional, la dulzura del amor conyugal. En su humildad, Krishnadas Kaviraj Goswami pensaba: soy una persona insignificante y carente de bhakti. Rupa Goswami, que es Rupa Manjari en los pasatiempos de Krishna, en el Gaura Godas Desha Dipika, verso 180, se describe a Rupa Goswami como una gopi llamada Rupa Manjari. Es un alma perfecta. Su glorificación y oración serán más efectivas y poderosas que las mías, dijo Krishnadas. Del mismo modo, rezar con las oraciones de devotos como Narottam Das Thakur, Bhaktivinoda Thakur, Rupa Goswami y Swarup Damodar tiene mucha más potencia trascendental que si componemos nuestra propia oración. No debemos cantar kirtan de personas que no tienen devoción. Aunque esas personas puedan crear composiciones muy floridas en inglés, hindú, hindi, bengalí y sánscrito, no debemos cantar sus canciones, sino que solo las de los Vaishnavas auténticos. Por cantar y orar de este modo, nuestra deidad adorable se sentirá sin duda feliz. Anapita Chari Charal, Anapitan significa no dado y Shira en muchos tiempos. ¿Qué es lo que no se había dado y cuánto tiempo es mucho tiempo? Ese largo periodo se refiere a un día del señor Brahma, que contiene una enorme cantidad de nuestros años terrenales. Kali Yuga dura 432.000 años. El doble de año es duración de Dvapara Yuga. El triple es total de Treta Yuga. El cuádruple es el total de Satya Yuga. Estos 4 yugas juntos constituyen un Chatur Yuga, es decir, un Chatur Yuga dura 4.320.000 años. Este mismo ciclo de 4 yugas multiplicado por 71 constituye un Manvantar. Y hay 14 Manvantar. Manvantar significa el cambio de mano. Todos los Manus son encarnaciones empoderadas de Krishna. Hay 14 Manus en un día de Brahma y 420 en un mes. Todos los Manus son directores de la sociedad humana.
hay todos esos años en un día de Brahma. 4.249.80. Siempre leo mal. 4.294.800.000 y la misma cantidad de tiempo en una noche. Bueno, este es un cálculo. 320 millones de años. Todo este tiempo había transcurrido desde que Sri Chaitanya Mahaprabhu había venido y entregado este Uttamajwala Rasa, su Bhakti Siyam. Somos muy afortunados de haber nacido tan solo 500 años después de la aparición de Sri Chaitanya Mahaprabhu y sus seguidores. Solo hace 400 años que desapareció Srila Rupa Goswami y Srila Jiva Goswami, Narottam Das Thakur y Vishwanatha Chakravarti Thakur desaparecieron hace unos 250 años. Bhaktivinoda Thakur vivió hace solo 100 años y Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur dejó este mundo en 1937. Es decir, solo hace 60 años que desapareció de nuestra visión. Perdón, dije Bhaktivinoda Thakur y está hablando de Bhakti. Qué raro, esto aquí está. Voy a leer de nuevo esta parte. Bhaktivinoda Thakur vivió hace unos 100 años y Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur dejó el mundo en 1937. Es decir, solo hace 60 años que desapareció de nuestra visión mundana. No sé. Bueno, voy a seguir leyendo. Y solo hace 30 años de la desaparición de Bhaktivedanta Kesava Maharaj, 20 de Sri Bhaktivedanta Swami Maharaj y únicamente 10 de las de Srila Bhakti Raksaka Siddhar Maharaj. Bueno, esta clase fue impartida en 1997. Así que si hay algún cálculo tendría que agregarse los años actuales. Pues entonces, por lo tanto, somos muy afortunados si no comprendemos y seguimos la enseñanza de nuestro acharya e intentamos obtener ese Nalahwala Ras, su Bhakti Siyam, puede que tengamos que hacer centenares de miles de vidas para volver a tener otra oportunidad igual. Pero si en este nacimiento nos acercamos a un maestro espiritual genuino y nos capacitamos, tal vez nuestro próximo nacimiento sea en otro planeta durante la época de Sri Narottam Das Thakur o Vishwanatha Chakravarti Thakur, es decir, solo 200 años después del Señor Chaitanya. Y si somos afortunados, puede que nuestro nacimiento después de ese sea en el mismo lugar donde Sri Chaitanya Mahaprabhu realiza sus pasatiempos con sus asociados. Debemos intentar entender estos asuntos y no pensar que este verso Anampita Charita Chira es solo propaganda, porque es tan genuino como el propio Señor Krishna. En su invocación auspiciosa, Srila Rupa Goswami describe luego Karunaya Taruna Kala. Krishna vino a este mundo con sus asociados en la forma de Sri Chaitanya Mahaprabhu durante el séptimo Manvantar.
sería según cálculos astronómicos. En la actualidad vivimos en el 20º yuga de Vaivasvata Manu, también conocido como Swadadeva. 20. Cada Manu vive 71 yuga y en un día de Brahma gobiernan 14 Manus. Ahora nos encontramos en el periodo de Vaivasvata Manu, el 7º Manu, y el 8º Manu le sucederá dentro de muchos millones de años. Bien, entonces en Kali Yuga había transcurrido 27 ciclos Chatur Yuga, de Satya Yuga, Tetra Yuga, Dwapara Yuga y Kali Yuga. Y el advino durante el 28º ciclo del Chatur Yuga. ¿Para qué vino? Samarpayitan Ujvala Rasa Sambhakti Siyan Samarpayitan. Quiere decir dar. ¿Qué vino a dar Sri Chaitanya Mahaprabhu? Algo muy valioso y extraordinario. Algo que Brahma, Sankar, Narada y Sukadeva Goswami desean tener y que hasta ahora no han recibido. Los sentimientos de Vrindavan. Sri Uddhava, que es el amigo íntimo y el ministro de Krishna, también deseó esto. Él fue a Vrindavan a petición de Krishna, y allí comprendió las glorias de Nanda Bhav, de Yasoda las Gopis, y sobre todo las glorias de Srimati Radharani. Por una parte se sintió muy feliz, pero también muy desalentado. Nos podemos deleitar contemplando el monte Everest, cuya altura es de casi 9.000 metros. Pero no podemos imaginar lo que siente siendo tan alto. Si intentamos compararnos con esa altura, nos desmoralizaríamos. Del mismo modo, cuando Uddhava viajó a Mathura, a Braj, y vio la grandeza del amor de los gopis, de Yasodhamayi y de Nanda Bhav por Krishna, no pudo entenderlo. Al entrar en la casa de Nanda Bhav, se lo encontró llorando debido a la separación de Krishna, a quien consideraba su propio hijo. Uddhava preguntó: ¿cómo es posible si Krishna es la suprema personalidad de Dios y es más grande que Narada, Rama y todas las demás encarnaciones? En su misericordia ha ido a la casa de Nanda y se comporta como su hijo, pero en realidad él no es el hijo de nadie, ni de Vasudeva, ni de Nanda, ni de Yasoda. Qué extraño que Nanda piense que Krishna es su hijo. ¿Volverá a Krishna? ¿Se acuerda de nosotros?, preguntó Nanda Bhav. Uddhava, llorando: voy a la ribera de Yamuna para olvidarlo, pero los árboles, las enrederas y el propio río Yamuna no hace más que hablarme de su infancia. Allí cada lugar y cada criatura me recuerda a Krishna. En un lugar, Nanda Bhav veía, por ejemplo, las huellas de Krishna, y en otro recordaba el modo en que Krishna iba allí con las vacas y el modo en que éstas daban leche automáticamente sin ser ordeñadas. Nanda Bhav explicó a Uddhava que quería aliviar su corazón y olvidar a Krishna, para lo cual había salido de su casa y se había puesto a recorrer diferentes lugares de Vrindavan. Se lamentaba porque por todos lados los árboles no hacían más que llorar,
diciendo Krishna, Krishna. Y eso le hacía recordar aún más a Krishna. Explicó también que fue el Rasa Lila Stali, Avasivata, Avadiravana, a Kaliya Hradagata y luego a Govardhan, la colina que Krishna había levantado, pero que todos esos lugares también lloraban, hasta las partículas de polvo lloraban por Krishna. Nanda Bas lloraba tanto que ni siquiera podía descansar. Uddhava dijo a Nanda Bhav, la afortunado que él y Yasodamayi eran por considerar a Krishna, la suprema personalidad de Dios, como su hijo. Y son tan afectuosos con él, añadió, que hasta pueden regañarlo, atarlo y castigarlo. En verdad son muy afortunados. Antes pensaba que porque se asociaban con Krishna eran muy inteligentes, respondió Nandavas, pero ahora veo que eres un ignorante y un necio. Tú pensarás que soy afortunado, que en realidad soy la persona más pero en realidad soy la persona más desgraciada del mundo. Si, como dices, Krishna es la suprema personalidad de Dios, eso significa que no he sabido complacer a la personalidad suprema cuando vivía conmigo, y por eso me dejó y se fue a Mathura. Y además no ha sido capaz de y además no he sido capaz de morir de separación pronunciando el nombre de mi hijo, como hijo de Maharaj Dasarata. No soy un buen padre. Y tras decir aquello, se echó a llorar de nuevo. Uddhava dijo entonces a Yasodamata: no debería haber dicho eso, Anandavas. Ha sido una necedad por mi parte. Me quedo aquí. Yayo, si Chaitanya, Yayo Nityananda, Yayo Dvaita Chandra, Yayo Gora Bhaktavinda, Yayo, si Chaitanya, Yayo Nityananda, Yayo Dvaita Chandra, Yayo Gora Bhaktavinda, Yayo, si Chaitanya, Yayo Nityananda, Yayo Dvaita Chandra, Yayo Gora Bhaktavinda. Vamos a leer el Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 1, capítulo 14, la representación de los pasatiempos de Vrindavan. Versos 226 en adelante. Lasmi Jinguna Yaham, Lasmiran Samayam, Krishna Vansikare Yaha Priya Saki Kayam. Allí las gopis también son diosas de la fortuna y superan a la diosa de la fortuna que habita en Vaikunta. En Vrindavan, el Señor Krishna está siempre tocando su flauta trascendental, que es su querida compañera. Siyat katam katam paramam puraksa kalpatarobo dhruva bhumisitamani ganam mayita toyang amritam katagananakyam gamanangapi vasi priya saki si ananda yoti param apitam asadhyam apisham. Las doncellas de Vrindavan, las gopis, son diosas de la fortuna en grado sumo. El disfrutador de Braj es la suprema personalidad de Dios, Krishna. Allí los árboles son todos árboles cumplidores de deseo. Y la tierra está hecha de piedra de toque trascendental. Toda el agua es néctar, hablar es una canción, caminar es una danza, y la compañía constante de Krishna es su
y la compañía constante de Krishna es su flauta. La refulgencia de bienaventuranza trascendental se percibe por todas partes. Por lo tanto, Vrindavan Dham es la única morada digna de saborearse. Significado de Prabhupada en esta cita es del Brahma Samhita 5.56. Shintamani charam bhusanam angananam sigara pushpataravanta suranam Vrindavane Vrayadanam Namakamadenu Vrindani Seti Sukha Sindhu o Vibhuti. Las ahorcas tolleras de las doncellas de Braj Muni están hechas de piedra Shintamani. Los árboles son árboles cumplidores de deseos y producen las flores con que se adoran las gopis. También hay vacas cumplidoras de deseos Kamadenu que dan ilimitada cantidad de leche. Esas vacas constituyen la riqueza de Vrindavan. De ese modo, la opulencia de Vrindavan se manifiesta en forma bienaventurada. Significado. Este verso de Vivamangala Thakur se cita en el Bhakti Rasamrita Sindhu 2.1.173. Suni Premavesha Nitya Katesi Nivasa Katatali Bhuyankare Atahasa. Srimad Thakur comenzó entonces a danzar lleno de amor estático. Hacía ruidos con las palmas de las manos y las axilas y se reía en voz muy alta. Radhara Sudharasa Prabhu Avesa Sunilam Seirasavesam Prabhu Nitya Aravilam. De este modo, Sri Chaitanya Mahaprabhu escuchó esas disertaciones acerca de la velocidad trascendental pura de Srimati Radhika. Absorto en éxtasis trascendental, el Señor se puso a danzar. Rasavesa Prabhura Nitya Swarupa Ganam Bala Bala Bali Prabhu Padeniyakana. Mientras Sri Chaitanya Mahaprabhu danzaba con amor estático y Swarup Damodar cantaba, el Señor dijo siempre cantando, sigue cantando. Entonces el Señor se puso a escuchar con gran atención. Praya rasa hita sumi prema talilam Purusottama granam prabhu prema vax sailam. Así pues, escuchando las canciones de Vrindavan, después el amor extático de Sri Chaitanya Mahaprabhu se despertó. De ese modo, el Señor inundó Purusottam, Jagannath-puri, de amor por Dios. Lakshmi Devi Yatakeli Helani Yagaram Prabhu Nitya Karehate Tritiyam Praharam. Finalmente, la diosa de la fortuna regresó a sus habitaciones mientras Sri Chaitanya Mahaprabhu danzaba. Fue transcurrido el tiempo, pasó el mediodía. Chari Sampradayan Ganakari Hatu Santahali Mahaprabhuram Premave Divyam Badila. Después de tanto cantar, los 4 grupos de Sankirtas se fueron sintiendo fatigados, pero el amor estático de Chaitanya Mahaprabhu se había duplicado. Radha Prema Vete Prabhu Hali Sei Murti Nityananda Dere Ketikari Lena Estuti
Mientras danzaba absorto en el amor estático de Srimati Radharani, Sri Chaitanya Mahaprabhu se manifestó en la forma de Radharani. Al ver esto desde un lugar alejado, Nityananda Prabhu ofreció oraciones. Nityananda de Kiram Prabhurava Bhavavesa Niketena Hasehate Kushodura Desam. Al ver el amor estático de Sri Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, en lugar de acercarse a él, se quedó a una cierta distancia. Nityananda Nima Prabhu ke Darakonjanan Prabhura Avesa Nayayan Na Raje Kirtam. Solamente Nityananda Prabhu podía sujetar a Sri Chaitanya Mahaprabhu, pero los sentimientos de éxtasis del Señor no se interrumpían. Al mismo tiempo no se podía continuar con el kirtan. Vayikari Sarupam Savarasama Yanailam Bhaktajena Sramandaki Prabhura Kayi Hailam. Sarutama informó entonces al Señor que todos los devotos estaban fatigados. Al ver esta situación, Sri Chaitanya Mahaprabhu recobró la conciencia externa. Sava Bhaktalaya Prabhu Hela Puspo Dhyane Visamay Kariya Hatima Dhyanika Snane. Sri Chaitanya Mahaprabhu entró entonces en el jardín de flores con todos sus devotos. Tras descansar allí durante algún tiempo, tomó su baño del mediodía. Jagannatare Prasada Ila Bahu Apahara Lasmira Prasada Aila Vividam Prakaram. Entonces llegaron a toda clase de alimentos ofrecidos al Señor Jagannath en grandes cantidades, así como muchos otros ofrecidos a la diosa de la fortuna. Savalaya Nagaraga Karita Brayanam Sayahasti Kali Jagannatha Darasam. Sri Chaitanya Mahaprabhu terminó su almuerzo al atardecer. Después de bañarse, fue a ver al señor Jagannath. Jagannath de Kikarena Nartana Kirtanam Narade Kali Kridam Karehata Bhaktaganam. Al ver al señor Jagannath, Sri Chaitanya Mahaprabhu se dispuso inmediatamente a cantar y danzar. Después, acompañado por sus devotos, el Señor disfrutó jugando en el lago Narendra Sarovar. Udyanea Kali Vana Boyana Aimata Kirtan Kai Prabhu Astadina. Después Chaitanya Mahaprabhu entró en el jardín de flores y comió. De ese modo realizó continuamente todo tipo de pasatiempo durante 8 días. Aradine Ganata Vitara Vijaya Radhachain Jagannath Kale Niyalaya. Al día siguiente, el señor Jagannath salió del templo y, montando en el carro, regresó a su propia morada. Purvati Kali Prabhu Lañabuta Gannan para Anande Karena Nartana Kirtanan. Como antes, Chaitanya Mahaprabhu y sus devotos volvieron a cantar y danzar con gran placer. Jagannatharam Prabhu Punda Vijaya Ha Ilam Ekaguti Pataduri Takatuji Hela. Durante el Pandu Vijaya transportaron al señor Jagannath a pulso mientras le llevaban un haz de cuerda de seda se rompió. Pandu Vijaya Tuli Patiputi Yaya
Jagannate Vare Tuli Udiyapalaya. Cuando se traslada la deidad Jagannath a ciertas distancias, se le pone en cojines de algodón. Cuando se rompieron las cuerdas, los cojines de algodón se rompieron también con el peso del señor Jagannath, y el algodón salió despedido por el aire. Kulinagram Ramanadam Savyayan Kunsanan Sarehayan y la Prabhu Karilla Satmana. Ramananda Vasu y Satyaraya Khan habían venido de Kulinagram y Sri Chaitanya Mahaprabhu con mucho respeto les dio las siguientes órdenes. Eite patahari tu mihata yatmanam patita sahali dori karilla nana. Sri Chaitanya Mahaprabhu ordenó a Ramananda Vasu y a Satyaraya Khan que adorasen aquellas cuerdas y que cada año trajera cuerdas de seda de su aldea. Significado de la Prabhupada. Se entiende que los habitantes de la localidad de Kulinagram fabricaban cuerdas de seda. Por esa razón, Sri Chaitanya Mahaprabhu pidió a Ramananda Vasu y a Satyaraya Khan que trajeran cada año cuerdas para el servicio del Señor. Haribol, entonces nos quedamos aquí. Yayo, Sri Chaitanya, Yayo Nityananda, Yayo Dvaita Chandra, Yayo Gaura Bhakta Vrindam. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadha, Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Haribol.